12 de enero de 1945, 9:47 de la mañana. Dentro de un búnker reforzado, a 12 metros bajo el Palacio Imperial en Tokio, 6 hombres se sentaban alrededor de una mesa de caoba, testigo de miles de decisiones estratégicas. Pero el documento que el almirante Kenjiro Sato colocó frente a ellos esa mañana haría que cada cálculo previo careciera de sentido. La habitación estaba en silencio, excepto por el sistema de ventilación, que aspiraba aire a través de filtros diseñados para proteger contra ataques de gas que nunca llegarían. El primer ministro Katsumoto Tanaka tomó el informe de inteligencia con manos que habían firmado declaraciones de guerra, tratados de paz y órdenes de ejecución. Sus dedos temblaban mientras leía el título estampado en tinta roja en la parte superior. Evaluación de amenaza urgente. Capacidad de alcance extendido del caza P-51D Mustang. Lo que leyó en los siguientes 47 segundos cambiaría su comprensión de la guerra. Más que 3 años de combate. La primera página contenía una única fotografía. Un caza estadounidense P-51 Mustang. Número de serie 44-36926. Fotografiado por un puesto de observación japonés en Isla Dragón. A las 11:23 de la mañana del 7 de enero, el avión estaba a 2006 kilómetros de su base en Saipán y estaba dando la vuelta para volver a casa. Tanaka miró al almirante Sato. El jefe de inteligencia naval había volado 127 misiones de combate antes de su nombramiento al Consejo Supremo de Guerra. No era un hombre dado a la exageración, ni al pánico. Eso hizo que sus siguientes palabras fueran aún más devastadoras. El P-51 Mustang ahora puede escoltar bombarderos B-29 directamente sobre Tokio. Nuestros cálculos confirman un radio de combate máximo de 2.655 kilómetros con tanques suplementarios. No hay ubicación en las islas principales japonesas fuera de su alcance operativo. Nuestra estrategia de defensa aérea ahora es obsoleta. El general Hideki Toyo dejó su taza de té con tantísima fuerza que se estrelló contra el platillo. El jefe de Estado Mayor del Ejército había construido la doctrina defensiva de Japón sobre un principio simple. Los cazas estadounidenses tenían un alcance limitado. Oblíguelos a volar sin escoltas. Eliminen a los bombarderos uno por uno. La estrategia había funcionado contra los británicos en Birmania. Había funcionado contra los chinos. Debería haber funcionado contra los estadounidenses. Pero los estadounidenses acababan de reescribir las reglas de la guerra aérea. El ministro de la Marina, Isoroku Yamamoto, pasó a la página 3 del informe. Las especificaciones técnicas se leían como una pesadilla escrita por un ingeniero. Velocidad máxima 703 kilómetros por hora. Techo de servicio 1.270 metros. 6 ametralladoras calibre .50 con 1.880 cartuchos de munición en total, pero el número que hizo temblar sus manos fue más simple. Alcance con 2 tanques suplementarios de 416 litros, 2.655 kilómetros. Había comandado la flota combinada. Cuando Japón todavía tenía una marina que valía la pena, entendía lo que esos números significaban. Mejor que nadie más en la habitación. Caballeros, dijo Yamamoto en voz baja. Si los cazas enemigos pueden llegar a Tokio desde Saipán y regresar a salvo, no tenemos santuario. Nuestras bases de entrenamiento están expuestas. Nuestros centros industriales son vulnerables. Nuestra profundidad estratégica se ha reducido a 0. Pero el ministro de Guerra Masaharu Homa no estaba listo para aceptar las matemáticas. Sacó un mapa del Pacífico y comenzó a medir distancias con un compás que había pertenecido a su abuelo.
un oficial naval que había servido en la guerra ruso-japonesa de 1904. Saipan a Tokio anunció: hay 2.343 kilómetros. Si pueden volar 2.655 kilómetros, eso les da... Hizo una pausa para calcular. 312 kilómetros de radio de combate sobre nuestra capital. Casi 30 minutos de tiempo de combate antes de que deban regresar. 30 minutos, confirmó el almirante Sato. 30 minutos durante los cuales nuestros interceptores deben enfrentarlos. 30 minutos durante los cuales protegerán a los bombarderos estadounidenses con una potencia de fuego abrumadora. Y 30 minutos durante los cuales cualquier piloto que enviemos se enfrentará a probabilidades que no podemos superar. El primer ministro Tanaka dejó el informe y miró a cada miembro del Consejo Supremo de Guerra a su vez. Estos eran los hombres que controlaban el destino de 72 millones de ciudadanos japoneses. Estos eran los estrategas que habían planeado la conquista de Asia. Estas eran las mentes militares que habían coordinado ataques simultáneos a través de 437 kilómetros de océano. Y acababan de aprender que un único diseño de caza estadounidense había hecho que toda su estrategia defensiva no valiera nada. Pero ¿cómo sucedió esto? El ministro de Relaciones Exteriores, Shiro Osawa, se inclinó hacia adelante. Su brazo protésico descansando sobre la mesa donde la bomba de un asesino chino le había quitado el real en 1932. Sabíamos sobre el Mustang. Nuestra inteligencia informó de su desarrollo en 1943. Cómo extendieron su alcance en... comprobó los números. 965 kilómetros en menos de 2 años. El almirante Sato deslizó otro documento sobre la mesa. Este había sido compilado a partir de interrogatorios de pilotos estadounidenses derribados, análisis de aviones estrellados e informes de agentes en países neutrales que monitoreaban las revistas de aviación estadounidenses. Tanques suplementarios, explicó Sato. Tanques de combustible externos desmontables que extienden el alcance sin comprometer el rendimiento. Los estadounidenses refinaron el diseño a lo largo de 1944. Primero tanques de 284 litros, luego versiones de 410 litros. Ahora estos tanques de 416 litros, que le dan al Mustang un alcance que no podemos igualar ni contrarrestar. Sacó diagramas técnicos capturados de un P-51 derribado cerca de Isla Dragón. El diseño del tanque suplementario reveló una sofisticación de ingeniería que impactó a los ingenieros japoneses que lo habían examinado. Los tanques están presurizados para mantener el flujo de combustible a gran altura. Incorporan deflectores antioleaje para evitar la desestabilización durante las maniobras de combate. El mecanismo de liberación puede desechar ambos tanques en menos de 2 segundos. Si el piloto necesita luchar sin estorbos, y los estadounidenses están produciendo estos tanques a una tasa de 1.000-2.000 unidades por mes, desde una única fábrica en Monterrey, Nuevo León. El ministro de la Marina, Yamamoto, estudió los diagramas con el ojo de alguien que entendía la producción industrial. Nuestras fábricas luchan por producir 200 tanques suplementarios mensualmente. Y los nuestros tienen fugas en altitud, y los nuestros no se pueden desechar de manera confiable. Y los nuestros agregan resistencia que reduce el rendimiento. Los estadounidenses, continuó Sato, resolvieron problemas de metalurgia que nosotros no hemos resuelto. Desarrollaron selladores que mantienen la integridad a 1.292 metros y menos 51 grados Celsius. Crearon accesorios estandarizados que permiten montar cualquier tanque en cualquier P-51 sin modificación. Construyeron una cadena de suministro que entrega estos tanques a los campos de aviación avanzados.
Más rápido de lo que podemos destruirlos. El general Tojo sacudió la cabeza lentamente. En China, nuestros pilotos volaron ceros con tanques suplementarios. Esta no es tecnología nueva. ¿Por qué no pudimos nosotros? Se detuvo a mitad de la frase, al darse cuenta de la respuesta a su propia pregunta. Porque, terminó el almirante Yamamoto por él, nuestra industria no puede producirlos en cantidades suficientes. Porque nuestros pilotos carecen del entrenamiento para usarlos eficazmente en combate. Porque nuestros diseñadores de aeronaves priorizaron la maniobrabilidad sobre el alcance. Y porque los estadounidenses tienen una capacidad industrial que no podemos esperar igualar. El silencio que siguió duró 23 segundos. En ese silencio murieron 5 décadas de doctrina militar japonesa. El primer ministro Katsumoto Tanaka se levantó y caminó hacia el mapa mural que mostraba el perímetro cada vez más reducido de la esfera defensiva de Japón. Hace 6 meses, ese perímetro incluía Filipinas, Formosa y docenas de cadenas de islas. Ahora se había contraído a las islas del archipiélago japonés. Y si los estadounidenses podían poner cazas de largo alcance sobre Tokio, incluso ese perímetro final era una ilusión. Se volvió para encarar al Consejo Supremo de Guerra y pronunció las palabras que quedarían registradas en actas clasificadas, no desclasificadas hasta 1978. Si estos cazas pueden llegar a Tokio, la guerra ya está perdida. El ministro de Guerra Masaharu Homma se levantó abruptamente, su silla raspando contra el suelo de concreto. Tenemos 5.000 cazas para la defensa nacional. Tenemos 1.2 millones de soldados. Hemos preparado posiciones en cada ciudad. No puede... Buscó las palabras. No puede declarar la derrota porque los estadounidenses han extendido el alcance de un diseño de caza. La respuesta del ministro de Relaciones Exteriores, Shiro Osawa, fue tranquila, pero cortó las protestas de Homma como una espada. ¿Pueden esos 5.000 cazas operar sin combustible? ¿Pueden esos 1.2 millones de soldados luchar sin suministros? ¿Pueden esas posiciones defensivas importar si nuestros centros de producción son destruidos con impunidad? Sacó su propio conjunto de cálculos, escritos en pulcras columnas sobre papel de arroz. El B-29 Super Fortress transporta 10.000 libras de bombas. Con escolta de cazas, la formación estadounidense puede incluir 500 bombarderos. Esos son 5 millones de libras de explosivos sobre un solo objetivo. Nuestra inteligencia estima que Estados Unidos puede sostener tales incursiones diariamente. Nuestra capacidad industrial no puede sobrevivir a ese ritmo de destrucción. El almirante Kenjiro Sato añadió la perspectiva naval que hizo el panorama estratégico aún más oscuro. Sin superioridad aérea, nuestra flota de superficie no puede operar. Sin rutas marítimas seguras, no podemos abastecer a nuestras tropas en Corea, Manchuria o China. Sin control de nuestro propio espacio aéreo, no podemos defender nuestros centros de entrenamiento, lo que significa que no podemos reemplazar las pérdidas de pilotos. El alcance del P-51 no solo amenaza a Tokio, amenaza a la estructura entera que nos permite seguir luchando. El ministro de la Marina, Isoroku Yamamoto, volvió a las especificaciones técnicas. Porque los números no mienten ni ofrecen falsas esperanzas. El informe indica que el P-51D asciende a 20.000 pies en 7.3 minutos. Nuestro Ki-84 Hayate, nuestro mejor interceptor, requiere 9.2 minutos. Los estadounidenses tendrán ventaja de altitud. El informe indica que el P-51D tiene una velocidad máxima de 437 millas por hora a 25.000 pies. Nuestro Hayate alcanza las 427 millas por hora. Los estadounidenses tendrán ventaja de velocidad.
El informe indica que el P-51D monta 6 ametralladoras calibre .50 con 400 proyectiles por arma. Nuestro Hayate monta 2 cañones de 20 milímetros y 2 ametralladoras de 12.7 milímetros con munición limitada. Los estadounidenses tendrán ventaja de potencia de fuego. Dejó el informe con la finalidad de un juez pronunciando sentencia, y ahora nos enteramos de que también tienen ventaja de alcance. Dígame, ministro de Guerra, ¿qué ventaja conservan nuestros pilotos? El general Hideki Toyo proporcionó la respuesta que ninguno de ellos quería oír. Disposición a morir. Eso es todo lo que nos queda. Tácticas kamikaze, unidades de ataque especiales, pilotos que se estrellarán deliberadamente contra las formaciones estadounidenses. Pero incluso eso, admitió, requiere acercarse lo suficiente al enemigo para que tal sacrificio sea significativo. El ministro de Relaciones Exteriores, Shiro Osawa, sacó otro documento de su maletín de cuero. Este llevaba el sello de la embajada soviética en Tokio. Nuestro embajador en Moscú informa de crecientes movimientos de tropas soviéticas hacia Manchuria. Si Stalin cree que Japón está perdiendo, anulará nuestro pacto de neutralidad y atacará desde el norte. Los estadounidenses se acercan desde el sur y el este. Los soviéticos vendrán del norte y el oeste. Y no tendremos fuerza aérea capaz de defender ninguno de los dos frentes porque nuestros cazas carecen del alcance, la velocidad y la potencia de fuego para sobrevivir contra el P-51 Mustang. El primer ministro Katsumoto Tanaka regresó a su asiento a la cabeza de la mesa, a los 62 años. Había servido en la guerra ruso-japonesa, administrado Corea y liderado ejércitos en China. Había creído en el destino de Japón de liderar Asia. Había confiado en el espíritu japonés para superar las ventajas materiales estadounidenses. Pero el espíritu no podía extender el alcance de un avión. El espíritu no podía producir tanques suplementarios de 110 galones por miles. El espíritu no podía cambiar las matemáticas que condenaban a Japón a una guerra que ya no podía ganar. El almirante Kenjiro Sato no había terminado con su informe de inteligencia. Se volvió hacia una página marcada con pestañas rojas. El informe incluye transcripciones de interrogatorios del capitán James Tanner, derribado sobre Isla Dragón el 9 de enero. Afirma que Estados Unidos está produciendo actualmente 450 P-51 Mustangs por mes. Esos son 5.400 aviones por año. Nuestra producción total de cazas para 1944 fue de 2.572 aviones de todo tipo. El ministro de Relaciones Exteriores, Shiro Osawa, sacó un análisis económico preparado por el Ministerio de Finanzas. Los estadounidenses producen un P-51 Mustang por aproximadamente $51.000 estadounidenses. Eso incluye el motor Rolls-Royce Merlin fabricado por Packard, las 6 ametralladoras, el equipo de radio y toda la instrumentación. Su tiempo de producción desde las materias primas hasta el avión listo para volar es de 9.400 horas hombre en la planta de North American Aviation en Inglewood, California. Dejó un informe y recogió otro. Nuestro Ki-84 Hayate cuesta 187.000 yenes producirlo a los tipos de cambio actuales, aproximadamente $44.000 estadounidenses. Pero nuestro tiempo de producción es de 16.800 horas hombre debido a procesos de fabricación menos eficientes. Producimos un avión inferior a un costo similar, pero requerimos un 78% más de mano de obra y el doble de tiempo. Y solo podemos construir 3.500 de ellos anualmente en comparación con los 5.400 P-51 de Estados Unidos. El ministro de la Marina, Isoroku Yamamoto, entendió las implicaciones estratégicas inmediatamente. Nos están superando en cantidad, mientras mantienen una calidad superior.
Esta es la definición de dominio industrial. Pero el almirante Kenjiro Sato tenía números aún más devastadores para compartir. Los estadounidenses no solo están produciendo cazas. Según el interrogatorio del teniente Williams, Estados Unidos fabricó 96.318 aviones en 1944. Todo tipo: cazas, bombarderos, transportes, entrenadores. Japón produjo 28.180 aviones en total. Estados Unidos construyó 3.4 veces más aviones que nosotros. Mientras que también construía la armada más grande del mundo, equipaba a las fuerzas soviéticas a través de Lend-Lease, suministraba a las fuerzas de la Commonwealth británica y mantenía el más alto nivel de vida civil en la Tierra. Dejó que esos números se asentaran antes de continuar. El capitán Tanner también afirma que el entrenamiento de pilotos estadounidenses ahora toma 400 horas antes del despliegue en combate. Nuestros pilotos reciben 90 horas si tienen suerte. Afirma que los escuadrones estadounidenses de Mustang promedian un 97% de preparación para el mantenimiento. Nuestras unidades luchan por mantener el 40% de los aviones operativos. El almirante Kenjiro Sato se volvió hacia otra transcripción de interrogatorio. Esta del teniente Robert Williams, derribado sobre Luzón en diciembre. El teniente Williams describió su programa de entrenamiento. Pasó 6 meses en la escuela de vuelo primaria en Texas, 4 meses en la escuela avanzada de combate en Arizona, 3 meses en entrenamiento de transición al P-51 Mustang en California. Luego, 2 meses de vuelo táctico en formación en Hawái, antes de su primera misión de combate. Tiempo total de entrenamiento: 415 horas de vuelo, más 200 horas de instrucción en el aula. El almirante Kenjiro Sato levantó la vista del informe. Nuestro programa acelerado da a los nuevos pilotos 40 horas de entrenamiento de vuelo básico, 30 horas de tácticas de combate y 20 horas de práctica de tiro. Si el combustible lo permite, estamos enviando adolescentes con 90 horas de experiencia total, contra pilotos estadounidenses con 400 horas de entrenamiento. Esto no es combate, esto es ejecución. El ministro de Relaciones Exteriores, Shiro Osawa, añadió la información diplomática que hacía aún peor la brecha en el entrenamiento. Nuestra embajada en Suecia informa que Estados Unidos tiene 27 escuelas de entrenamiento de vuelo operando simultáneamente. Gradúan a 2.500 nuevos pilotos mensualmente. Tienen una lista de espera de pilotos calificados, esperando asignaciones de aviones. Mientras tanto, nuestro comando de entrenamiento informa que perdimos a 12 instructores el mes pasado por reasignaciones de combate. Estamos consumiendo nuestra capacidad para entrenar a la siguiente generación, incluso mientras perdemos a la actual. El ministro de Guerra, Masaharu Homa, intentó una vez más encontrar una opción estratégica que no terminara en rendición o aniquilación. Nos hemos preparado para Ketsugo, operación decisiva. Cada civil luchará. Cada ciudad resistirá. Los estadounidenses pagarán un precio tan alto por invadir nuestras islas que aceptarán una paz negociada en lugar de una conquista total. La respuesta del ministro de la Marina Isoroku Yamamoto fue entregada con el cansancio de un hombre que había visto morir una armada y ahora veía morir las últimas ilusiones con ella. Ketsugo asume que los estadounidenses deben invadir, pero si los P-51 Mustang pueden escoltar bombarderos sobre Tokio diariamente, ¿por qué Estados Unidos sacrificaría cientos de miles de soldados en una invasión? Simplemente pueden destruir nuestra capacidad industrial, nuestras redes de transporte, nuestra distribución de alimentos, nuestra producción de combustible. Pueden reducir a Japón al hambre y a la oscuridad
sin perder un solo soldado ante nuestras defensas preparadas. La lógica estratégica era ineludible. El alcance del P-51 Mustang no solo había cambiado la situación táctica, había eliminado la última jugada de Japón. El ministro de Relaciones Exteriores, Shiro Osawa, dejó su pluma cuidadosamente y habló con la precisión de un diplomático que había negociado con nazis y fascistas y sabía exactamente cómo cambiaba la dinámica de poder cuando la realidad militar cambiaba. Caballeros, he servido en puestos diplomáticos en China, Gran Bretaña y la Unión Soviética. Entiendo cómo las naciones calculan cuándo continuar luchando y cuándo buscar condiciones. En el momento en que los cazas estadounidenses aparezcan sobre Tokio con impunidad, cada nación neutral sabrá que la guerra ha terminado. Nuestros aliados nos abandonarán, nuestros territorios ocupados se rebelarán, nuestros propios ciudadanos perderán la fe en la victoria. Sacó un telegrama del embajador japonés en Suiza, fechado el 10 de enero. Diplomáticos suecos nos informan que los periódicos estadounidenses YEA están publicando artículos sobre el alcance extendido del P-51 Mustang. Lo llaman el caza que selló el destino de Japón. Observadores europeos están apostando a cuándo, no así, Japón se rinde. El mundo está observando nuestro colapso de las defensas aéreas en tiempo real. El primer ministro Katsumoto Tanaka se levantó de nuevo y caminó hacia la rejilla de ventilación, donde el aire filtrado entraba al búnker. En algún lugar sobre él, Tokio continuaba su vida diaria. Las fábricas producían armas. Las escuelas entrenaban a los estudiantes en tácticas de lanza de bambú. Los periódicos imprimían historias de inevitable victoria. Ninguno de ellos sabía que a 12 metros bajo el Palacio Imperial, sus líderes acababan de reconocer la certeza matemática de la derrota. Se volvió hacia el Consejo Supremo de Guerra y formuló la pregunta que definiría los siguientes 7 meses. ¿Nos rendimos ahora, mientras todavía tenemos algo con qué negociar? ¿O luchamos hasta que los estadounidenses reduzcan nuestras ciudades a cenizas y a nuestro pueblo al hambre? El debate que siguió duraría hasta agosto, cuando 2 bombas atómicas y una invasión soviética proporcionaron la respuesta final. Pero en ese búnker, el 12 de enero de 1945, a las 10:34 am, el Consejo Supremo de Guerra ya había aprendido la verdad. El P-51 Mustang había ganado la guerra. Todo lo que siguió fue solo contabilizar lo inevitable. El almirante Kenjiro Sato proporcionó la evaluación técnica final, que eliminó cualquier duda restante. Nuestros pilotos informan que la velocidad máxima de picada del P-51 Mustang supera las 500 millas por hora. Nuestros cazas experimentan fallas estructurales por encima de las 450 millas por hora. En combate, esto significa que los pilotos estadounidenses siempre pueden retirarse si la pelea se vuelve en su contra. Pueden picar más rápido de lo que podemos perseguir. Conservan la iniciativa táctica en cada enfrentamiento. El almirante Kenjiro Sato abrió una carpeta marcada con sellos de clasificación rojos y sacó informes de acción de combate presentados por los comandantes de escuadrón japoneses durante los últimos 3 meses. 18 de diciembre de 1944. Mar de Filipinas. El comandante Takahashi informa haber encontrado 16 P-51 Mustang escoltando una formación de B-29. Cito: atacamos con 24 ceros a 26.000 pies. Los estadounidenses subieron por encima de nosotros. Perseguimos hasta 32.000 pies, donde nuestros motores perdieron potencia. Los estadounidenses se lanzaron a través de nuestra formación a velocidades que no pudimos igualar. 8 de nuestros aviones destruidos en 4 minutos.
0 pérdidas estadounidenses. Fin de la cita. Pasó al siguiente informe. 27 de diciembre de 1944. Mar de China Oriental. El teniente Sato informa haber interceptado una formación de P-51 Mustang que regresaba de una misión de escolta. Cito: teníamos ventaja de altitud, atacando desde 29.000 pies contra objetivos a 24.000 pies. Los estadounidenses no intentaron evadir, subieron directamente hacia nosotros a una velocidad que no pudimos igualar. El combate se convirtió en un duelo de armas frontal. Sus 6 ametralladoras de calibre .50 contra nuestros 2 cañones de 20 milímetros. Logramos impactos, pero los aviones absorbieron el daño sin fallas críticas. Su fuego de respuesta fue devastador. 5 de nuestros 9 aviones fueron derribados. Los 4 restantes interrumpieron el enfrentamiento. La formación estadounidense continuó a casa sin desviarse. Fin de la cita. El ministro de la Marina Isoroku Yamamoto reconoció el patrón táctico característico. No están huyendo de las peleas, están controlando los parámetros del enfrentamiento, eligen cuándo luchar y cuándo retirarse, basándose en la ventaja táctica, no en el miedo o las preocupaciones por el combustible. El general Hideki Toyo añadió un informe de sus propias unidades de la Fuerza Aérea del Ejército, 3 de enero de 1945. Estrecho de Formosa. El mayor Nakamura intentó interceptar P-51 Mustang, proporcionando apoyo aéreo cercano a una fuerza de tarea naval estadounidense. Cito: enfrentados a 18.000 pies. Los estadounidenses soltaron tanques suplementarios y se volvieron hacia nuestro ataque, tasa de giro superior a las estimaciones de inteligencia, fuerzas G sostenidas que no podemos igualar sin desmayarnos. Estabilidad de la plataforma de armas durante maniobras de alta velocidad. Más allá de nuestra experiencia de entrenamiento, el combate duró 11 minutos. Perdimos 14 aviones. Los estadounidenses no perdieron ninguno. Fin de la cita. Kenjiro Sato cerró el archivo de inteligencia y entregó la conclusión que su análisis respaldaba. Estamos pidiendo a nuestros pilotos que se enfrenten a un enemigo que es más rápido en vuelo nivelado, más rápido en picada, con un armamento más pesado, un blindaje mejor, un alcance mayor, y producido en cantidades que no podemos igualar. Esto no es una cuestión de entrenamiento o espíritu, esto es matemática. Y a las matemáticas no les importa el coraje. El general Hideki Toyo, el jefe de Estado Mayor del Ejército, que había construido su carrera en la creencia de la superioridad militar japonesa, finalmente reconoció lo que los números probaban. ¿Cuánto tiempo?, preguntó en voz baja. ¿Cuánto tiempo hasta que los P-51 Mustang americanos aparezcan sobre Tokio con fuerza? El almirante Kenjiro Sato consultó su línea de tiempo de inteligencia. Nuestros agentes en Isla Dragón informan que los equipos de construcción americanos están extendiendo las pistas para acomodar escuadrones de cazas adicionales. Estimamos 2 semanas antes de que el 7º Comando de Cazas alcance su plena capacidad operativa. 3 semanas antes de la primera misión de escolta a gran escala sobre nuestra capital. 3 semanas, repitió el primer ministro Katsumoto Tanaka. 3 semanas hasta que el pueblo japonés vea cazas americanos volando sobre el palacio del emperador. 3 semanas hasta que nuestra propaganda sobre la inevitable victoria se convierta en una obvia mentira. El ministro de Guerra, Masaharu Homma, hizo un último intento de encontrar una solución militar. Podríamos evacuar nuestros centros industriales, dispersar la producción en instalaciones subterráneas, mover la fabricación crítica a Manchuria y Corea, donde los cazas americanos no puedan llegar.
El ministro de Relaciones Exteriores, Shiro Osawa, aplastó esa esperanza con fría lógica. Tal evacuación tomaría 6 meses que no tenemos. Requeriría capacidad de transporte ya destruida por submarinos americanos. Necesitaría recursos que no podemos ahorrar. Y señalaría a nuestro propio pueblo que esperamos perder el control de nuestro espacio aéreo. El impacto psicológico sería catastrófico. La reunión continuó por otros 73 minutos, pero la conclusión nunca cambió. El Consejo Supremo de Guerra se disolvió a las 12:47 p.m. con órdenes de preparar planes de contingencia tanto para la resistencia continua como para las potenciales negociaciones de paz. Las actas clasificadas registraron la declaración final del primer ministro Katsumoto Tanaka. El P-51 Mustang representa más que un logro técnico. Representa una capacidad industrial y organizativa que Japón no puede igualar. No estamos perdiendo esta guerra por falta de coraje o deficiencia de espíritu. Estamos perdiendo porque América puede diseñar, producir y desplegar sistemas de armas más rápido de lo que podemos contrarrestarlos. Esta es una lección que nuestra nación debe aprender, independientemente de lo amarga que sea la enseñanza. 3 semanas después, el 3 de febrero de 1945, a las 2:17 p.m., la primera formación de P-51 Mustangs apareció sobre Tokio a 28.000 pies. Escoltaron a 84 bombarderos B-29 Super Fortress, que lanzaron 1.246 toneladas de bombas incendiarias sobre centros de fabricación de aviones. El plan de defensa japonés había pedido que 300 interceptores se lanzaran en oleadas, superando la escolta americana a través de la superioridad numérica. Pero la escasez de combustible significó que solo 147 cazas pudieran ser abastecidos para la misión. Problemas de mantenimiento dejaron en tierra otras 38 aeronaves. El clima dispersó las formaciones. Solo 89 cazas japoneses realmente se enfrentaron a la formación americana. El combate duró 47 minutos. Los P-51 americanos operaron en parejas, utilizando tácticas coordinadas perfeccionadas durante 2 años de combate europeo. Los pilotos japoneses, muchos con menos de 100 horas de tiempo de vuelo, atacaron individualmente de acuerdo con la tradición samurái que enfatizaba el coraje personal sobre la coordinación táctica. El 78 Escuadrón de Cazas, volando P-51Ds desde Isla Dragón, encontró la resistencia más fuerte. El capitán Guillermo Sosa lideró un elemento de 4 aeronaves que se enfrentó a 16 cazas japoneses que intentaban alcanzar la corriente de bombarderos. Su informe posterior a la acción fue archivado a las 7:32 p.m. de esa noche. Cita: enfrentamos formación mixta de cazas Ki-84 Hayate y Ki-43 Oscar a 27.000 pies. El enemigo intentó ataques en picada sobre la formación de bombarderos. Interceptamos a 350 millas por hora de velocidad aérea indicada. Los cazas enemigos eran más rápidos de lo que la inteligencia predijo, pero aún 40 millas por hora, más lentos que el P-51D a potencia de combate. Enfrentamos durante 14 minutos. Gastamos 1.247 rondas de munición calibre .50. Confirmados 7 aeronaves enemigas destruidas. Mi compañero de ala, teniente Mauricio Gómez, confirmó 4 destruidas. Total del elemento: 11 aeronaves enemigas destruidas. 0 pérdidas amigas. 0 daños de batalla a los P-51. Regresamos a la base con 45 minutos de combustible restante. Fin de la cita. A través de la zona de combate de Tokio, el patrón se repitió. Pilotos americanos con cientos de horas de entrenamiento y aeronaves con rendimiento superior en cada categoría medible se enfrentaron a pilotos japoneses con mínima experiencia volando aeronaves inferiores.
El resultado fue matemáticamente predeterminado. Los interceptores japoneses lograron derribar 3 bombarderos. Los americanos derribaron 37 cazas japoneses sin perder un solo P-51. El teniente Kenji Nakamura, uno de los pocos pilotos japoneses que sobrevivieron al enfrentamiento, presentó un informe de combate que fue descubierto en archivos en 1963. Cita: "Ascendimos para interceptar a plena potencia. Alcanzamos 24.000 pies cuando los cazas americanos se zambulleron a través de nuestra formación. Disparé al P-51 desde 200 metros. Observé impactos en el fuselaje y el ala. La aeronave enemiga no se desvió de la trayectoria de vuelo. Mis balas no tuvieron efecto. El compañero de ala enemigo se giró hacia mi cola en menos de 3 segundos. Intenté evadir, pero el piloto americano igualó cada maniobra. Escuché impactos. La presión del aceite bajó. La temperatura del motor subió. Me zambullí para cubrirme con las nubes y sobreviví solo porque el piloto americano eligió regresar al deber de escolta en lugar de perseguir una aeronave dañada. Aterricé en Atsugi con 47 agujeros de bala en mi Ki-84. El piloto americano podría haberme matado en cualquier momento. Eligió no hacerlo porque ya no era una amenaza. Esta es la diferencia entre su fuerza aérea y la nuestra". Fin de la cita. La profecía entregada en esa reunión en el búnker se había hecho realidad. Las matemáticas habían sido correctas. Y la guerra de Japón ya había terminado. Incluso cuando 7 meses más de lucha reclamaron cientos de miles de vidas. El P-51 Mustang no ganó la Guerra del Pacífico solo, pero el 12 de enero de 1945, en un búnker debajo del Palacio Imperial, 6 hombres miraron informes de inteligencia y entendieron que un solo diseño de caza, con un alcance de 1.650 millas, había hecho inevitable la derrota de su nación. Todo lo demás era solo cuestión de tiempo. En 1952, el ex primer ministro Katsumoto Tanaka testificó en los tribunales de crímenes de guerra. Los fiscales preguntaron cuándo creyó por primera vez que Japón perdería la guerra. Su respuesta fue registrada en las transcripciones del tribunal. 12 de enero de 1945. La mañana en que supe que los cazas americanos podían llegar a Tokio. Supe en ese momento que nuestra estrategia era obsoleta, nuestras defensas eran inadecuadas y nuestras esperanzas eran ilusiones. El P-51 Mustang no solo amenazó nuestra capital, destruyó nuestra última base racional para continuar la lucha. Las actas clasificadas del Consejo de Guerra fueron desclasificadas en 1978 como parte de la normalización diplomática entre Japón y los Estados Unidos. Los historiadores encontraron una nota manuscrita en los márgenes, escrita por el almirante Kenjiro Sato junto a su evaluación de inteligencia. Construimos nuestra estrategia, bajo la suposición de que la física nos protegería, que la distancia nos preservaría, que el océano sería nuestro escudo. Los estadounidenses conquistaron la física con la ingeniería, derrotaron la distancia con la innovación, cruzaron el océano con una capacidad que nosotros no podíamos igualar. Así es como verdaderamente se ganan las guerras. Hoy en día, el P-51 Mustang es recordado como uno de los mejores aviones de combate de la Segunda Guerra Mundial. Los museos de aviación exhiben ejemplos restaurados. Los espectáculos aéreos presentan el sonido distintivo del motor Rolls-Royce Merlin, que impulsaba las variantes estadounidenses, pero en las academias militares de todo el mundo, el P-51 representa algo más profundo. Se enseña como un estudio de caso, de cómo un único sistema de armas con las capacidades adecuadas puede volver insignificante toda una estrategia enemiga.
cómo el alcance y la resistencia pueden ser más decisivos que la potencia de fuego, cómo la capacidad industrial, en última instancia, determina los resultados militares. El búnker debajo del Palacio Imperial, donde el Consejo Supremo de Guerra se reunió el 12 de enero de 1945, fue sellado después de la guerra. La mesa de caoba fue destruida. El sistema de ventilación fue desmantelado. Los documentos clasificados fueron archivados en bóvedas con temperatura controlada. Pero la lección permaneció. La lección que cambió la forma en que las naciones piensan sobre la defensa estratégica y las armas que pueden superar cualquier fortificación fija. A veces, ganar no requiere destruir las fuerzas del enemigo. A veces, ganar requiere hacer que el concepto estratégico entero del enemigo sea imposible de ejecutar. El P-51 Mustang, con su alcance de 2.655 kilómetros y sus tanques suplementarios de 416 litros, hizo exactamente eso. Y en una fría mañana de enero de 1945, 6 hombres en un búnker se dieron cuenta de que las matemáticas ya habían decidido su destino. ¿Qué creen que habría pasado si Japón hubiera desarrollado primero cazas de largo alcance? ¿O si los ingenieros estadounidenses no hubieran logrado perfeccionar la tecnología de los tanques suplementarios? La sección de comentarios es donde suceden las discusiones estratégicas. Compartan su análisis de este punto de inflexión en la historia militar. Y si encontraron valioso este análisis profundo, del momento en que los líderes de Japón supieron que la guerra estaba perdida, consideren apoyar el canal con supergracias. Su apoyo ayuda a financiar la investigación de archivo, que saca a la luz estas actas clasificadas del Consejo de Guerra. Porque comprender cómo verdaderamente se ganan las guerras requiere más que estudiar batallas. Requiere examinar los momentos en que los líderes se dan cuenta de que la tecnología ha hecho que sus estrategias sean obsoletas. El P-51 Mustang creó uno de esos momentos, y ese momento cambió el curso de la historia.